Buenos días. En primer lugar, agradecer a Juan Fernando López Aguilar su participación en este congreso, también a las directoras del mismo, las profesoras Rosario García Mahmud, Cristina Pauner-Chulvi y Beatriz Tomás Mayen, así como los distintos ponentes participantes en este congreso. Mi ponencia lleva por título Esquemas, normas ISO/IEC y otros mecanismos de certificación. Y dejo una pregunta abierta con la intención de concretarla o especificarla en esta ponencia. Y parte de la idea de ¿son realmente estos mecanismos medidas proactivas en el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de datos? La efectiva aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento 679/2016, desde el pasado 25 de mayo del año 2018 y su ulterior desarrollo por parte de las legislaciones nacionales, ha supuesto que sean los ordenamientos jurídicos los que empiecen o comiencen a incorporar mecanismos de certificación. Estos se encuentran regulados en el artículo 42 del Reglamento General de Protección de Datos. En el caso de España, su regulación resulta cuanto menos limitada, pues únicamente el artículo 39 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales prevé las condiciones de acreditación que deben reunir los organismos de certificación a los que luego más tarde haremos referencia. ¿Pero qué son realmente los mecanismos de certificación? Estos pueden definirse como instrumentos que pretenden asistir activamente a las organizaciones objeto de certificación en el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de datos. Todo ello mediante la adopción de una serie de políticas, procedimientos, procesos adecuados y específicos en el seno de su funcionamiento ordinario. Todo ello ha llevado a que los tradicionales modelos de buenas prácticas o de autorregulación, tradicionalmente presentes en las medidas de certificación, hayan cristalizado en un novedoso marco legal. Precisamente, el Reglamento General de Protección de Datos apostó decididamente por la creación e implementación de estos mecanismos, de forma que tanto las autoridades supervisoras como los organismos de certificación, evidentemente acreditados por las respectivas entidades nacionales de acreditación, pueden certificar a aquellos responsables o encargados de tratamiento sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos, concediendo una especie de distinción en forma de sello o de marca fácilmente perceptible por un amplio conjunto de partes interesadas sobre un amplio elenco de productos, servicios y sistemas de las tecnologías de la información. Así lo recoge expresamente el artículo 24.1 del Reglamento General al disponer lo siguiente: el responsable de tratamiento aplicará medidas técnicas y operativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente reglamento. De hecho, es el reglamento el que atribuye una importancia clave a la adhesión a un mecanismo de certificación, pues estos podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable de tratamiento. Por ende, los mecanismos de certificación pueden constituir circunstancias de exoneración o atenuación de multas administrativas, o incluso simplifican la portabilidad de los datos, tan relevante sobre todo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso julio del año 2020, que invalidó el conocido como Privacy Shield o escudo de la privacidad, sobre la transferencia de datos que se efectuaban desde Europa a Estados Unidos, y sobre la cual remito a la ponencia de mi compañero Alfonso Ortega. Ahora bien, esta certificación no implica que cada responsable o encargado de tratamiento cumpla fielmente con lo dispuesto en la legislación de protección de datos. En este caso, excedería del propio objeto de la certificación. Sino que en estos supuestos únicamente se respalda la aplicación de ciertas certificaciones que proporcionan orientación técnica sobre sus requisitos, certificando, en este caso, ante los reguladores que una organización cumple fielmente con los criterios que se desarrollan y garantiza la supervisión por parte de las autoridades de control. Un triple eje de vigilancia para los responsables y encargados de tratamiento que conecta directamente con uno de los ejes vertebradores del citado reglamento, como es el principio de responsabilidad proactiva del artículo 5.2 de este reglamento.
Y aunque es cierto que el conjunto de normas técnicas, en este caso, o de certificación, está evolucionando rápidamente, lo cierto es que todavía existe una falta estructural de conocimiento en el mercado sobre la disponibilidad de estas normas. Ello viene motivado por una gran tipología de certificaciones existentes, incluso en el ámbito de la protección de datos. En efecto, el objeto de esta ponencia radica en analizar el conjunto de estándares de referencia por parte de la Organización Internacional de la Normalización, normas o estándares ISO-IEC. Concretamente, el conjunto de estándares que integran la serie 27000. Este conjunto de estándares sobre seguridad de la información certificables proporcionan un excelente punto de partida sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos necesarios para reducir las data breaches o la posibilidad de incumplimiento o vulneración de las distintas disposiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos. La primera de ellas, la norma ISO-IEC 27001 sobre seguridad de la información del año 2017 y que tiene previsto reformarse a finales de este año 2021, representa el marco internacional para la gestión de la seguridad de la información y proporciona o insta a las organizaciones que desean ser certificadas conforme a esta norma la implementación de un modelo adecuado para implementar, operar, vigilar, revisar o incluso administrar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Constituye el precedente por antonomasia de certificación compatible con las exigencias del citado Reglamento General, pues insta en este caso a las organizaciones a la adopción de un conjunto de medidas técnicas y operativas necesarias para asegurar un alto nivel de cumplimiento, tal y como así se desarrolla en el propio artículo 32 del reglamento. Tan es así que se especifican controles y medidas de seguridad que pueden minimizar aquellos riesgos jurídicos, técnicos e incluso económicos sobre los que, evidentemente, no se pronuncia de una forma directa o contundente el reglamento. De hecho, el objetivo de esta norma se ha centrado en abordar los riesgos de seguridad de la información, posicionándose como una solución pionera para combatir una gran tipología de riesgos y orientar a los operadores jurídicos en sus actuaciones ordinarias. Esta norma, la norma ISO-IEC 27001, se ha complementado con su hermana gemela, la norma ISO-IEC 27002, la cual provee una serie de buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información y aboga por preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la norma. Cabe igualmente poner de manifiesto que este estándar ISO-IEC 27001 se centra en reducir los riesgos derivados de la seguridad de la información, constriñendo a las organizaciones a mantener la mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información. No menos relevante resulta la exigencia de una política de protección de datos a las organizaciones, evidentemente, que desean certificarse conforme a la norma ISO-IEC 27001, la cual, en todo caso, debe detallar el procedimiento de tratamiento de datos con objeto de proporcionar una orientación muy específica, muy concreta, estratégica a la dirección, en este caso, y al personal de la organización. Ahora bien, no es menos cierto que esta política de protección de datos no tiene entidad propia, puesto que pertenece en sentido amplio al ámbito técnico, al ámbito de la seguridad de la información. En consecuencia, aunque este estándar puede aportar beneficios sustanciales en la gestión y en el funcionamiento interno de esa organización, no es menos cierto que no contiene ninguna referencia explícita a una de las cuestiones básicas del reglamento, como son los derechos de los interesados recogidos en el capítulo 3, y con ello toda una serie de cuestiones nucleares que afectan a la propia normativa de protección de datos. Asimismo, esta norma o este estándar ISO-IEC 27001 contempla la incorporación de un oficial de seguridad, un profesional que se encarga de coordinar la totalidad de actividades relacionadas con la gestión de la seguridad de la información. A diferencia del delegado de protección de datos, o DPD, recordemos, una persona física o jurídica encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación de protección de datos en el marco de la organización en la cual desempeña sus funciones, este oficial de seguridad no conoce exhaustivamente la legislación de protección de datos.
Su enfoque más bien técnico se centra, pues, evidentemente, en reducir aquellos riesgos asociados con todos los procesos de negocio, de forma que administra o coordina aquellos aspectos esenciales del sistema de la información en las actividades que impulsa en su día a día la propia organización. Dentro de la serie 27000, de las normas o de la norma ISO/IEC 27000, encontramos un nuevo estándar hace escasos años, del año 2019, como es la norma ISO/IEC 27701 sobre gestión de la información de la privacidad. Este estándar extiende los requisitos de seguridad de la información hacia la gestión de la protección de la privacidad de los individuos afectados por el procesamiento de sus datos personales. Conviene destacar que la especial similitud de este estándar con los fines que persigue los artículos 42 y 43 del Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto para un amplio sector doctrinal una internacionalización de los principios de protección de datos. Si bien todavía no se puede hablar de una coherencia plena entre ambas normas. Sus criterios difieren, a nuestro juicio, sustancialmente de los previstos en el citado reglamento, principalmente por las siguientes razones. La primera de ellas, a diferencia de la seguridad de los datos que contempla el artículo 32 del reglamento, la dimensión integrada seguridad-privacidad de este estándar técnico no exige el cumplimiento previo de los principios de integridad y disponibilidad que se prevén en el artículo 5.1 del reglamento. En su defecto, concreta la seguridad de la información con un enfoque distinto al previsto legalmente, abordando la probabilidad y la gravedad de los riesgos asociados o vinculados a los derechos y libertades de las personas físicas. Por su parte, otra de las razones radica en el hecho de que el estándar ISO/IEC 27701 define sus propios criterios legales que, con cierta asiduidad, difieren de sus homólogos en el Reglamento General de Protección de Datos. Esencialmente, la voluntariedad de los requisitos que deben reunir los encargados de tratamiento, y que, en el caso del Reglamento General, recordemos, conforme al artículo 28, estos resultan plenamente vinculantes. Todas estas diferencias permiten constatar que todavía actualmente la certificación no puede garantizar esa coherencia plena en el cumplimiento de las salvaguardas de la protección de datos, sino que más bien contempla una presunción e interés en el respeto del citado reglamento. Lo cierto es que también con una futura reforma de esta norma es necesario que se aproxime todavía más hacia este fiel objetivo de garantizar el máximo respeto a la legislación de protección de datos. Ya para concluir, y haciendo referencia a aquellas reflexiones finales y retos de futuro más inmediatos, debemos comentar que tras la efectiva aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, es cierto que los mecanismos de certificación adquieren relevancia legal y se coronan como herramientas de prevención por antonomasia para adaptarse a los continuos y necesarios cambios que sufren una gran multitud de productos, de servicios o sistemas de las tecnologías de la información. Y así evitar el incumplimiento de la legislación de protección de datos. Indudablemente, el conjunto de estándares que integran la norma ISO/IEC 27000, esa serie ISO/IEC 27000, perfeccionan este cometido, pese a que es cierto que todavía queda un grado de mejora considerable en esa mayor aproximación necesaria y coherencia con el citado Reglamento General de Protección de Datos. Por lo que se refiere al estándar 27001, protege la información y reduce cualquier amenaza cibernética desde un enfoque más bien centrado en la seguridad de la información, si bien no contiene ninguna referencia a los derechos de los interesados. Además, otro de los problemas radica no solo en las todavía escasas organizaciones certificadas conforme a esta norma, sino que además aquellas que sí lo están, resulta frecuente que el alcance de la certificación se centre exclusivamente en una parte muy específica, muy concreta de los procesos de la organización y, sin embargo, presumen de estar certificadas sin ningún tipo de distinción al respecto. Por último,
Aunque el estándar ISO IEC 27701 que acabamos de comentar anteriormente integra directamente las disposiciones más destacadas del Reglamento General de Protección de Datos, su contenido difiere sustancialmente de este. La inclusión de los criterios de seguridad y privacidad del citado estándar implica que la protección de datos depende inexorablemente de la seguridad de la información, mientras que el enfoque que se sigue en el Reglamento General, la seguridad se circunscribe más bien como un componente más en la protección de datos. Asimismo, otra de las diferencias más notables radica en el hecho de que la norma ISO promueve un enfoque basado en el riesgo, a fin de identificar y abordar los riesgos que afectan a la seguridad de la información aplicables a los datos personales. Sin embargo, en el caso del Reglamento General, este riesgo se contempla para identificar aquellos otros que afectan a los derechos y libertades de los interesados. Por todo ello, y para terminar, en esta ponencia hemos tratado de destacar aquellos estándares técnicos más relevantes por su directa conexión con el Reglamento General de Protección de Datos, que ineludiblemente en los próximos años deberán de modernizarse, deberán de actualizarse a los efectos de lograr esa mayor coherencia tan demandada en el mercado con las disposiciones legales previstas en el reglamento. Aún así, actualmente supone un punto de partida básico para cualquier organización que pretenda demostrar el cumplimiento de los requisitos de privacidad / protección de datos y seguridad tan necesarios para reducir o incluso evitar el elevado régimen sancionador previsto en la normativa de protección de datos. Muchas gracias por vuestra atención.